La batalla de las colinas de Zillow fue sanguinaria, ya que en ella se decidía el destino del Tercer Reich. El frente oriental se había resuelto en la proximidad implacable de la Unión Soviética a la capital de la Alemania nazi. El accidente natural de las colinas Zillow representaba el último bastión frente al avance del Ejército Rojo. Que los rusos traspasaran ese límite implicaba una sentencia de muerte para Adolf Hitler y sus partidarios. El dramatismo de este enfrentamiento se debía a que sería el último entre estas dos potencias antes de la batalla de Berlín. Los alemanes lucharon con la actitud de quien tiene todo para perder, mientras que los rusos competían entre sí para ver quién doblegaría primero a la ciudad berlinesa. La carrera de Joseph Stalin era también contra los líderes de los demás países aliados. Este no podía dejar que los países occidentales se quedaran con la gloria de acabar con el nazismo para siempre. El Tercer Reich empezaba a ser asfixiado por todos los frentes, tanto al este como al oeste. En virtud de la instancia tan decisiva en la que se encontraba, el Führer se sirvió de uno de los estrategas más rectos y competentes con los que contaba, el coronel general Gotthard Heinrichi. Sobre su espalda recaería el inestimable yugo de salvaguardar el acceso a Berlín, capital de un imperio que debía durar 1000 años. En contrapartida, el mariscal soviético Georgy Zhukov estaba desesperado por completar con sus tropas la absoluta aniquilación de la urbe berlinesa, aquella que propiciaría la conclusión de la tempestuosa Segunda Guerra Mundial. En total, las fuerzas soviéticas contaban con 2,5 millones de hombres, respaldados por 6.250 tanques, 41.600 piezas de artillería, 10.255 lanzacohetes Katyushka, 95.383 vehículos de motor y 4 ejércitos del aire. Nunca antes se había congregado tal cantidad de potencia de fuego. Era evidente que la capital alemana estaba condenada. A principios de febrero de 1945, después de una avanzada sostenida por más de 500 kilómetros desde el afluente del Vístula en Polonia, dos grandes ejércitos contrarios al régimen nazi se instalaban en la ribera oriental de los ríos Neisse y Oda. Se trataba del primer frente bielorruso comandado por el mariscal Georgy Zhukov y el primer frente ucraniano, dirigido por el mariscal Iván S. Koniev. Se encontraban ante la última frontera entre ellos y su meta principal. Berlín se ubicaba a una distancia de entre 60 y 80 kilómetros de esta línea fluvial, que actualmente representa el límite entre los países alemán y polaco. Es preciso destacar que las tropas de la Unión Soviética habían logrado capturar varias entradas de puente en el flanco occidental. En el interín, los alemanes consiguieron algunas en el oriental. Sin embargo, por el espacio de algunas semanas, ambas fuerzas solamente desarrollaron maniobras de tanteo y reconocimiento del territorio. Los germanos todavía no habían podido acumular los recursos suficientes para llevar a cabo una táctica considerable. Por su lado, los rusos estaban demasiado alejados de sus bases de intendencia, las cuales proveían descanso y abastecimiento a sus soldados. El líder máximo de los soviéticos, Joseph Stalin, instaba a la rivalidad entre sus comandantes a fin de alcanzar mejores resultados en su avanzada hacia la capital alemana. De igual modo, aspiraba a asegurarse que la Unión Soviética llegara primero a Berlín para superar en la carrera a países como Estados Unidos y Gran Bretaña. En la fase postrera de la guerra, el bando aliado comenzaba a acentuar sus diferencias. Stalin tenía en cuenta que los elementos que integraban sus divisiones eran militares experimentados gracias a su servicio en distintas campañas contra los alemanes en el frente oriental, mientras que sus contrincantes, los seguidores de Adolf Hitler,
conformaban un grupo heterogéneo, pues se habían añadido a ellos los reclutas del Volkssturm, la tormenta popular, es decir, varones muy viejos o demasiado jóvenes como para engrosar las filas de las fuerzas ordinarias. El Volkssturm, la guardia compuesta de ancianos, niños e incapacitados, tenía que entrar en acción. Hombres de los guardianes de Berlín, levanten la mano derecha y digan conmigo: juro por Dios, en santo juramento, al líder del Reich alemán. Como cabeza de estas nuevas unidades estaba un nombre ya conocido en este juego: el comandante en jefe de las SS, Heinrich Himmler. Al conducir un ejército en la primera línea del frente, el alto mando concretaba una de sus mayores ambiciones. De esta manera quedaría a la par de los eminentes jerarcas de la Wehrmacht, la infantería alemana. No obstante, fue el general Heinz Guderian, jefe del Estado Mayor del Ejército, quien impidió que alguien sin experiencia en combate como Himmler tomara una posición tan significativa. Para ello adujo que los continuos desvelos de este habían repercutido en su estado de salud, haciendo que el dirigente de las SS fuera depuesto. Así, el 20 de marzo de 1945, fue sustituido por un hombre de gran trayectoria militar, el coronel general Gotthard Heinrici. Finalmente, bajo la atenta mirada de Joseph Goebbels, el ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, los milicianos se dirigieron a una muerte segura en favor de su patria. El Volkssturm salió por ese mismo portal de Brandeburgo, por el que habían pasado los soldados triunfadores en París hacía 4 años. Ahora, sin esperanzas, lucharían contra los rusos invasores. Durante el desfile posterior a la conquista de París, resultaba una auténtica señal del declive de la Alemania nazi que la puerta de Brandeburgo haya sido usada como un arco del triunfo. Pero unos años después, se volvió un umbral de desesperanza para miles de civiles, que con una preparación rudimentaria se convertirían en parte del último baluarte teutón ante la embestida frontal de la Unión Soviética. El liderazgo del ministro Goebbels es otra prueba del fanatismo obsoleto en el que había caído la conducción del Partido Nacional Socialista. Sin embargo, la inclusión de estos varones como apoyo a las fuerzas regulares los haría servir a su nación de una forma inestimable. La unidad en el conjunto de las tropas las hacía ver como un ejército sólido y compacto. En total, la fuerza del noveno ejército al comienzo de la batalla sería de unos 84.000 hombres, organizados en 14 divisiones. Otras 60.000 tropas del Volkssturm estaban estacionadas en Berlín y sus alrededores, siendo introducidas poco a poco en la batalla a medida que se desarrollaba. Apoyando a la infantería había 512 tanques, 243 cañones autopropulsados, 640 piezas de artillería regular y más de 300 cañones antiaéreos que servirían en el papel de asesinos de tanques. Heinrici, el flamante hombre fuerte al mando, recibía el apodo de enano venenoso por su estatura física y el carácter incisivo que demostraba en la lucha armada. Este se había iniciado en el ejército imperial en el año 1905 y derivaba de un linaje de terratenientes aristócratas prusianos. Su padre fue pastor de la iglesia luterana, por lo que conservaba una gran devoción. También acostumbraba leer la Biblia a diario e ir a oficios religiosos con familiares y subalternos, lo que le granjeó la antipatía de los superiores de la Gestapo y las SS. Tampoco fue bien vista su reticencia a afiliarse al Partido Nacional Socialista Alemán, ni que su esposa fuera de ascendencia judía, a la que Heinrici le había conseguido un acta de arianidad germánica. Su desempeño en la Gran Guerra le había valido diversas distinciones. Después de la campaña francesa de la Segunda Guerra Mundial, Gotthard Heinrici fue designado al Frente Oriental.
En ese escenario se haría célebre por sus méritos bélicos, lo que lo hizo ascender en el escalafón castrense. Así se desenvolvió hasta que a finales de 1943 fue derivado de forma abrupta a un hospital para tratar un supuesto malestar. No obstante, esa no era la realidad. Heinrici había sido desplazado tras rechazar quemar hasta sus cimientos el pueblo ruso de Smolensk en su repliegue. De esta forma, el militar permaneció durante una temporada en un estado no muy diferente al exilio, que asumió con la compostura y entereza que lo caracterizaban. Luego, gracias a la proliferación de las adversidades de la guerra y el conocimiento de sus aptitudes y experiencia como líder, fue llamado una vez más a participar de manera activa en el teatro de operaciones. Heinrici tomó estas circunstancias como una especie de absolución de su pasado. En relación con la avanzada soviética en el frente oriental, el coronel general tenía conocimiento de que la ubicación clave para la protección de la capital residía en la ciudad de Kustrin. Esta urbe se había dispuesto como fortaleza en los tiempos de Prusia. Se localizaba al margen del río Oda y el 9º ejército, a cargo del general Theodor Busse, se encargaba de salvaguardarla. Asimismo, a esas tropas les resultaba muy difícil cuidar del pasillo que los conectaba con la totalidad de las fuerzas terrestres. Si Kustrin era sometida por obra de los soviéticos, vulneraría a Berlín por completo. El deber de Heinrici era evitar que se repitiera lo sucedido en Stalingrado, en el centro del Reich. Aún había más de 3 millones de civiles allí, por lo que era menester brindarles tiempo para que escaparan. En consecuencia, el asalto debía darse lo más lejos posible de ese centro urbano. Fuerzas alemanas se concentraron en la última línea de defensa natural entre los soviéticos y la capital, las colinas de Zielou, una zona montañosa 70 kilómetros al este de Berlín. Una llanura se extendía entre Kustrin y Berlín, de la que sacaría provecho la mayoría cuantitativa de los tanques rusos. Por eso Heinrici optó por mover la zona del encuentro hacia el conjunto de colinas de Zielou. Estas coordenadas eran de una importancia radical, ya que si fallara la defensa que se asentaría ahí, Berlín, el corazón mismo del Tercer Reich, quedaría al descubierto frente a su peor y más impiadoso enemigo, Stalin. La cadena de elevaciones se ensanchaba alrededor de 45 kilómetros y todo a su alrededor eran planicies. Ese era el lugar ideal para el enfrentamiento. El coronel general Gotthard Heinrici estableció a sus soldados mediante 3 líneas en sucesión defensiva. Su profundidad era de 40 kilómetros. Cada una se apoyaba en la más próxima. Vale mencionar que la primera fila no era la más potente. Esta era la segunda, que tenía sustento en un vasto sistema de canales y trincheras ligados entre sí. Justo ahí fue donde se emplazó la mayoría de la artillería, con varios cañones antiaéreos y antitanques incluidos, que habían sido traídos desde la capital. En cuanto a la tercera columna, no tenía la estructura de una línea en continuidad, debido a que se afianzaba en determinados poblados para contraatacar, haciendo uso eficaz de los pocos medios blindados con los que se contaba. En la víspera de la confrontación, Heinrici sorprendió con un movimiento inesperado. Para asegurarse de que la mayoría de las unidades de vanguardia sobreviviesen al ataque de artillería, que generalmente precedía a un gran ataque soviético, Heinrici planeó retirar a los hombres de las posiciones de avanzada la noche anterior al ataque y hacer que esperaran a casi 10 kilómetros detrás de la línea del frente. Con esto, finalizaban sus preparativos para la inminente batalla. Ahora, solo tocaba esperar. Al ser interrogado al respecto por uno de sus subordinados, el enano venenoso realizó una suspicaz contestación. Usted no pone la cabeza debajo de un martillo pilón, ¿verdad? La retira a tiempo. Al cabo de 30 minutos, iluminados por 143 reflectores antiaéreos trasladados desde Moscú,
Los soldados de infantería y los carros rusos efectuaron un enardecido embate sobre los altos de Shiloh. En ese momento reinó el desconcierto. Una polvareda provocada por la detonación de los obuses de artillería volvió imposible la visibilidad, al tiempo que el paso se complicaba por la remoción de la tierra y su estado cenagoso. Los conductores de los vehículos militares paraban para intentar obtener una mejor visión. Entretanto, los artilleros germanos se beneficiaban de la situación. Chukov, situado en su puesto de observación, comenzaba a perder la paciencia y no hacía otra cosa que blasfemar y amenazar a los comandantes con degradarlos, discutiendo frecuentemente con el general Vasily Chuikov a causa del atasco que sufría su 8º ejército de la Guardia. El ejército nazi creyó tener chances de lograr una victoria, dado que el desorden del ejército rojo era evidente. El general Busse requirió un envío de refuerzos por parte de Heinrichi. Sentía que podía asegurar su posición porque había podido contener las arremetidas rusas. Georgi Zhukov fue reprendido con dureza por Stalin. El líder soviético le expuso que podría darle prioridad al mariscal Koniev a la hora de arremeter contra la capital del Reich. Zhukov, lleno de ira, ordenó que sus soldados acometieran en sucesivas oleadas sin importar las bajas que se produjeran. La noticia del éxito de su rival fue una píldora amarga de tragar para Chukov, que, ansioso por aniquilar de una vez por todas a sus tan persistentes enemigos, lanzó sus reservas blindadas. Pero para su desgracia, y tal como había predicho el general Chuikov, se impuso el caos en la zona. En la jornada posterior, cuando los nazis seguían resistiendo en Shiloh, se formó una nueva ofensiva. El primer frente ucraniano del mariscal Koniev ostentaba su poderío de 511.000 efectivos y 1.400 tanques. Este traspasó el río Neisse en dirección al caudal del Spree y desafió al grupo de ejércitos Vístula al rodearlos por el sur. Koniev transmitió confianza al zar rojo al indicarle que podía mandar sus 2 ejércitos acorazados a la ciudad berlinesa. Stalin se mostró conforme y lo alentó para que siguiera adelante. Heinrichi soportaba su posición a través de esfuerzos heroicos, pero ya ni siquiera estos eran suficientes. Los avances contra los altos de Shiloh empezaban a surtir efecto. Tal fue así que el día 19 de abril, los rusos consiguieron abrir una ruta hacia Münzenberg, Alemania. El coronel general Heinrichi solicitó permiso a Hitler para reubicar a sus hombres, aunque no fue aceptado. El militar comprendía que no había forma de que sus destacamentos no fueran superados, además de que su intención era no sufrir más bajas innecesarias. De ahí que Heinrichi haya dictaminado la retirada en orden del 9º ejército por el norte hacia el río Elba. No se dirigió a Berlín, dado que Koniev ya lo hacía desde el sur. En lo que respecta al panorama general, poco más podían hacer el general Heinrichi y el general Buss, dadas las circunstancias. A sabiendas de que Berlín ya era historia, Heinrichi hizo su parte para que la tragedia no se agravara más. El Führer tomó esta actitud como una afrenta y un acto de traición hacia su propia persona. Por lo tanto, la destitución del coronel general no se hizo esperar y se materializó en la jornada del 28 de abril. Por si fuera poco, Heinrichi fue capturado apenas unas semanas después por las tropas británicas. En las colinas de Shiloh, con menos herramientas que su todopoderoso contrincante, el ejército soviético, Heinrichi demoró la acometida rusa por 4 días. Tal periodo de tiempo permitió la fuga de miles de civiles alemanes desde Berlín hacia Europa Occidental. Mientras que el ejército rojo tuvo 35.000 bajas, los alemanes solo 11.000. Heinrichi siempre tuvo conciencia de que la capital del Tercer Reich sería más temprano que tarde, convertida en ruinas humeantes. Mucho más si su enemigo era regido por el grandioso mariscal Zhukov.
Ahora sí, después de haber examinado cómo fue la penúltima batalla antes de la debacle de la ciudad de Berlín y del régimen nazi, ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestra próxima entrega.